Studio System, un modelo comercial adoptado por 5 estudios de Hollywood: Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers Pictures, 20th Century Fox y RKO, que combinaba todas las facetas de la producción cinematográfica con cadenas de distribución propiedad de los estudios. Los hombres que fundaron el Studio System, Adolph Zukor, Louis B. Mayer y los hermanos Jack Harrer y Sam Warner, eran todos inmigrantes judíos de Europa del Este. Llegaron a Hollywood desde el noreste de Estados Unidos, donde poseían teatros que eran o habían sido lugares de vodevil y burlesque. Estos teatros atendían principalmente a los trabajadores urbanos, muchos de los cuales eran inmigrantes judíos, italianos y eslavos o estadounidenses de primera generación. Sus dueños habían descubierto que proyectar películas en sus salas de cine eran más rentables que montar actos en vivo. El problema era la oferta, razón por la cual los futuros magnates se sintieron atraídos por Hollywood. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, los principales cineastas estadounidenses se habían asentado en Hollywood y sus alrededores. Las razones fueron literalmente la ubicación. La industria del cine floreció en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. La libertad finalmente para aprovechar al máximo la tecnología cinematográfica fue una de las razones. Como teorizó el director y productor Francis Ford Coppola, los principales escritores del siglo XIX imaginaron y anhelaron la capacidad cinematográfica. Mientras tanto, Hollywood se benefició de la Gran Guerra, que paralizó las industrias cinematográficas de Inglaterra y Francia. Aunque los cineastas alemanes y rusos se mantuvieron activos, sus propuestas nunca fueron más al oeste que a las trincheras y el bloqueo naval de Alemania por parte de los aliados. Al final de la guerra, las películas de Hollywood fueron la quinta industria más grande de los Estados Unidos. La creación del Hollywood clásico. Paramount Pictures de Zukor, Metro-Goldwyn-Mayer de Mayer, Warner Brothers Pictures de los hermanos Warner y 20th Century Fox de Darryl Zanuck dieron forma al Studio System. Más tarde, en 1928, con la llegada del sonido, David Sarnoff fundó RKO Pictures para completar lo que se conocería como los 5 grandes. Estudios como Universal Pictures, Columbia Pictures y United Artists emulaban las prácticas de producción de los 5 grandes, pero no poseían cadenas de teatro propias y dependían de los 5 grandes para su distribución. Por una buena razón, los estudios se llamaron fábricas de sueños. Fueron organizados y dirigidos para entregar un flujo constante de productos a los cines que los estudios poseían o poseían en parte. Su producto en una frase fue contar historias. La continuidad en el movimiento, las posiciones de los actores, el diálogo, la iluminación, el sonido, en resumen, todos los aspectos de la realización de la película era imperativo. Todo lo que desvió la atención de la historia al proceso de realización de la película era un error. La responsabilidad final de la continuidad residía en los editores de películas. El término edición de continuidad, también conocido como edición clásica de Hollywood. Los estudios de Hollywood estuvieron de acuerdo principalmente en que las películas deberían ser un escape de la realidad y no un reflejo. Aunque algunas películas fueron excepciones, las excepciones terminaron en 1934, con la aplicación del Código de Producción Cinematográfica, apodado el Código Hays, que prohibía el contenido moralmente inaceptable. Aunque el código no exigía finales felices, prohibía que cualquier villano cinematográfico tuviera uno. El contacto sexual se limitaba a los besos, la violencia era incruenta y desinfectada, el diálogo carecía de vulgaridades, etc. La compañía de teatro se encontraba en la Ford Motor Company. Tal era la producción en estudios de Big Five a mediados de la década de 1930, que todos y todo lo que se necesitaba para filmar una película estaba dentro de las paredes de un estudio, a excepción del terreno abierto para escenas de acción no urbanas, como por ejemplo vaqueros a caballo, soldados en combate, persecuciones de automóviles y puntos de referencia para establecer tomas, como por ejemplo la Torre Eiffel o el puente Golden Gate. Debido a que la tecnología del sonido estaba en su infancia, las escenas al aire libre con diálogos extensos generalmente se rodaban en escenarios de sonido. La preproducción, y en particular la redacción y reescritura del guión, gozó de mayor libertad en el tiempo. A diferencia de hoy, los guiones incluían instrucciones técnicas para el bloqueo de personajes y cámaras. Los directores podían modificar el guión, pero era su responsabilidad principal obtener las mejores interpretaciones de los actores, mientras cumplían con el cronograma y el presupuesto. El sistema permitió a los directores ser reemplazados solo por un contratiempo para programar o dirigir en un año, como lo hizo Victor Fleming con películas tan contrastantes como El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó. Todos tenían contrato.
productores, directores, actores, escritores, directores de fotografía, directores de arte, técnicos. El grupo de actores estaba formado por actores principales, secundarios y extras de reparto. Los actores principales fueron preparados y promovidos para un Star System. Más preocupados por la presencia de la cámara que por las habilidades de actuación, Louis B. Mayer dijo que todo lo que siempre buscó fue una cara. Si alguien se veía bien, lo haría probar. Si la persona se veía bien en una película y se fotografiaba bien, podía hacerse el resto. La creación de estrellas podría incluir cambiar el nombre del actor, entrenar al actor en dicción, postura, paseos a caballo, baile, canto, esgrima y muchísimas cosas más. Mejora física con maquillaje, peinado y reemplazo de cabello, entrenamiento físico y en la mayoría de los arreglos de Hollywood, la cirugía estética. Se esperaba que las estrellas no hicieran nada en privado para socavar su credibilidad al interpretar a protagonistas idealizados. Los ejecutivos de relaciones públicas de Studio System estuvieron atentos a los escándalos y los encubrieron con la cooperación de las fuerzas del orden y la prensa local. Apodada Tinseltown, Los Ángeles operaba con la autonomía de una pequeña ciudad empresarial, a pesar de que su población superó al millón en 1930. Incluso hoy en día, los lugareños le llaman ciudad y su industria cinematográfica The Business. En 1945, el 17% de las salas que representaban el 45% de los alquileres de películas nacionales eran propiedad total o mayoritaria de los estudios de The Big Five. Los cines que no formaban parte del Studio System estaban sujetos a una reserva en bloque, es decir, el requisito para alquilar películas de un presupuesto A debía ser comprar un bloque de películas que incluyeran películas de un presupuesto B, como cortometrajes, noticieros y dibujos animados. The Big Five evolucionó la práctica hasta el punto en el que se pidió a los cines que compraran paquetes de 20 o más películas que aún no se habían producido. Se basaban en listas de títulos de películas, sus estrellas y breves descripciones de la trama. En consecuencia, The Star System era fundamental porque el poder de las estrellas ocupaba un lugar destacado en la venta de paquetes. Por supuesto, las grandes estrellas no garantizaban un buen cine. Las mejores películas en un paquete invisible podrían ser los dibujos animados. Ocasionalmente, las películas B resultaron ser más populares que los largometrajes. Mientras tanto, los cines de propiedad de Studio System no estaban obligados a alquilar la gama de películas B y podían intercambiar entre ellos las películas de presupuesto A con gran atractivo en taquilla. Los teatros que no eran de Studio System fueron los últimos en recibir la mayoría de los éxitos de taquilla. El Studio System terminó en 1948 con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que prohibió la reserva en bloque y ordenó a los estudios que se deshicieran de todas las existencias de teatro. La producción en los estudios Big Five intentaría continuar como de costumbre, pero la pérdida de flujos de ingresos garantizados supuso un desvanecimiento para el Hollywood clásico. Los teatros querían ganadores, los estudios no podían permitirse perdedores, pero hubo perdedores y con ello se perdió la asequibilidad de los directores contratados, actores, escritores, directores de fotografía y finalmente el estudio RKO. Se sigue debatiendo el legado del Studio System. Los críticos argumentan que las fuentes de ingresos confiables obviaron los incentivos para hacer buenas películas. Los defensores argumentan que los ingresos confiables permitieron a los estudios ignorar el riesgo ocasionalmente y disfrutar de la originalidad en un grado en los que los cineastas modernos no pueden.